Juan Pablo, un joven que se encarga justamente de denunciar, es un activista político, un muchachito muy inteligente que me he conseguido en un último viaje al sur del continente, y él necesita hacer una denuncia, así es que vamos a escucharlo. Juan Pablo, mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Maybor, por el espacio. Sí, bueno, efectivamente, como ustedes saben, y disertaron también acerca de eso y de los porqués en este espacio, se está generando en Venezuela una persecución política brutal. Recientemente le contaba a Maybor que una persona estimada, muy estimada por mí intelectualmente, políticamente y personalmente, que es María Oropesa, ya está a puertas de cumplir las 40 horas más o menos de secuestro por parte del régimen. Esto ocurrió en su propia casa, en el estado portuguesa, en Guanare. Y yo agradezco mucho el poder trasladar esta información, poder dar visibilidad a este hecho aún más, aunque parezca evidente, nunca es suficiente. Y como se ha estado en esta interesante disertación conversando acerca de esto, lo que está pasando en Venezuela tiene un efecto de todas maneras, pese al resultado, pese a los resultados potenciales que pueda tener o a los mecanismos o a los medios, tiene un efecto movilizador innegable. Y ese efecto movilizador está llevando a mucha gente a arriesgar sus carnes porque cree y busca una manera de poder propiciar en su propio país el cambio político que nosotros ya sabemos de sobra que está en un estado de inamovilidad por la ya consolidación que ha tenido el régimen. Ya vamos para 26 años y sería este, a mi juicio, el hecho más lamentable que, que podemos tener en todo esto, que la libertad política finalmente está perdida porque no hay alternancia en el poder y el régimen en plena consolidación evidentemente no va a ni deponer su actitud, ni mucho menos retroceder. Agradezco mucho el espacio que me brindas, Maybot, para poder contar esto. Y también es un tema de trabajo, es un tema de investigación, los efectos que la frustración política y el inmovilismo político puede tener en las sociedades donde ese estado se prolonga. Y quiero que me digas si conoces a alguien que ha visto a tu amiga. Son muchas las personas, de acuerdo a régimen son 2000 que están bajo la custodia. Bueno, en todo caso no es la custodia, es el secuestro del Estado. Pero has oído hablar de ella, porque ahora, para la gente que está afuera y que no entiende, el régimen prohíbe que las personas arrestadas por el caso del 28 de julio no pueden tener una defensa privada. Es decir, está prohibida la defensa. Por ende, el Estado te arresta y el Estado a la vez te provee la defensa. Increíble. Así que no sé, Juan, si tienes algún detalle sobre lo que está pasando dentro o simplemente está secuestrado. Ya se sabe, bueno, el mismo, y este aspecto me parece muy interesante, el mismo gobierno ha divulgado un video donde yo sospecho, porque esto no tiene ningún tipo de especificación, no tiene ninguna información concreta, parece ser que ha sido trasladada al helicoide, pero en cuyo caso es una persona que está desposeída del juez natural de jurisdicción y evidentemente que no existe habeas corpus, no existe nada desde el punto de vista jurídico que podamos hacer al respecto, porque precisamente este problema no se entiende en una dimensión jurídica. Esa dimensión es formal y esa dimensión está anulada. La dimensión que nos puede acercar a una comprensión del tema es netamente política. A mí me llama la atención el por qué
se divulgan estas imágenes y qué efectos tratan de generar en la población, porque también la desinformación genera muchísima más zozobra, a mi entender, pero se ha hecho un grandísimo esfuerzo por hacer algo por María, por divulgarla, por difundirla. María también era una persona bastante de mucha implicación, había participado en muchísimos foros en la Fundación para el Progreso en Chile, tenía ese espacio, había estado también en Washington, entonces eso ayudó a su visibilización y yo no sé si eso pudiera explicar el hecho de que se hayan divulgado imágenes de ella, se hayan permitido, porque si las hay es porque se permitió, obviamente, eh, y no sé hasta qué punto eso pudiera ser positivo para que por lo menos su integridad corporal pueda estar salvaguardada. Ya la integridad moral, la de todos, yo creo que como ella tienen participación política, ya pudiera estar sentida por el mismo, por los hechos recientes del país que nos dejan en un limbo tremendo, ¿no? Como decía Eric, la oposición orbital que no puede acceder al poder eh, es lo que genera, porque no tiene ningún poder, más allá de tener un respaldo moral y una legitimidad. Sí, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Volviendo al análisis, te agradezco muchísimo, Juan Pablo, que hayas traído ese punto. Andrés. Sí, efectivamente, y también el problema es de tal magnitud que ya la demanda de maneras de ir para Colombia, que la tenemos al lado, tanto por transporte terrestre como aéreo, que ya esto está publicado en prensa, han subido de manera considerable y es una de las consecuencias eh, de la represión que está habiendo. Eh, lo que hemos conversado, evidentemente, eh, que guiados por el raciocinio y por nuestro análisis, nos deja el panorama que es muy importante eh, entender la fuerza que la realidad de los hechos y su contundencia tiene. Sin embargo, el ser humano tiene también aspiraciones morales que de alguna manera tienen que ser eh, necesitan que sean escuchadas, necesita hacerse escuchar y necesita hacerse valer. No hay instituciones que puedan canalizar de manera formal, eh, de manera política ya se expresa, pero que se traduzca en poder esa aspiración de cambio. Es muy difícil porque nosotros ya sabemos que el gobierno a lo mucho va a compartir o va a permitir espacios de poder de cierta oposición, pero desde el punto de vista vertical, o sea, desde el poder regional, alguna alcaldía, alguna gobernación se va a tener, pero el poder, entendido el poder como de manera horizontal, en su distribución horizontal, instituciones judiciales, Ministerio Público, el CNE, pues allí el gobierno no va a permitir, evidentemente no va a permitir ningún espacio. Sin embargo, esto ya queda en la decisión de cada uno porque hay gente que con toda esta dureza de la que hemos conversado, a pesar de ello, van a seguir en su esfuerzo y van a seguir perseverando en lograr una manera de expresión porque creen que inevitablemente eso va a llevar a un cambio político. Esto es una decisión individual, esto no puede atarse tampoco necesariamente. Yo considero que sea prudente llamar a una moderación de esas expresiones, pero sí a tener en cuenta estos análisis, porque teniendo esto en cuenta se puede actuar con mayores recursos, por lo menos intelectuales, para enfrentar una realidad tan dura. Pero yo consideraría que por lo menos en el corto plazo, las iniciativas populares muy improvisadas, porque esto es algo bastante popular y por tanto
tiene un nivel de improvisación bastante alto. Se van a seguir dando a lo largo del país y es un sentimiento transversal, interclasista, que abarca mucha gente y muchos sectores de la sociedad que no necesariamente se pueden alinear o se quieren alinear a lo que se les dicte, inclusive siendo María Corina Machado la portavoz de decisiones o directrices. La gente quiere mucho más, la gente hay quienes se quieren expresar y van a llevar eso hasta las últimas consecuencias y es parte también de la naturaleza del ser humano desde donde yo concibo que eso es. Agradezco mucho esta participación y reitero la importancia también como línea de trabajo de poder ver los efectos, lo que genera la frustración, que es el principal efecto, en sistemas políticos inmóviles, pero donde la gente sí quiere que exista esa movilidad, esos traspasos de poder y cómo caemos en situaciones donde la improvisación, la protesta que es muy popular, poco organizada, y la ingenuidad como elemento que está presente en muchos puede acelerar escaladas de represión como las que está viendo, tan graves y tan dolorosas. Así es. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya te vamos a invitar otra vez porque hay muchos buenos comentarios.